Buenas a todos, quería dar comienzo a esta nueva serie donde vamos a estar grabando en video explicaciones sobre diferentes posts de una nueva serie que estoy armando. Básicamente es el estudio y el análisis de un libro muy conocido que es A Philosophy of Software Design. Yo voy a estar estudiándolo y leyéndolo, en definitiva, tratando de contrastarlo un poco con la experiencia. Y en este caso vamos a estar con el episodio 1, que se engloba bajo qué es la complejidad del software. Tu código funciona, pero ¿cuánto tiempo más va a aguantar? ¿Qué queremos decir con esto? En general llega un momento de nuestro sistema, no importa si más al principio o al final del ciclo de vida, donde nos hacemos una gran pregunta, que es cada vez que metemos de alguna manera una funcionalidad nueva, nos vienen un montón de preguntas de si estamos afectando algo más, por qué se vuelve tan complejo, qué es lo que podemos hacer. Esto creo que nos ha pasado a todos, es decir, empezamos con algo simple, donde meter features no era un problema, y arreglar bugs tampoco, y hoy en día se ha vuelto un sistema en el cual es súper complicado predecir si un cambio va a afectar de alguna manera a otra parte del sistema, si va a romper algo en el camino, si nos va a generar más problemas que soluciones. Y esto implica no solo para hacer un fix, sino también a la hora de implementar algo nuevo en el cual decimos debería ser sencillo, y quizás la arquitectura del sistema o cómo está hecho o todos los parches que fuimos metiendo no lo permiten. Y ahora uno se preguntaría básicamente si esto es por capacidad, de decir, che, el programador no es capaz. Y la verdad es que vamos a ir viendo que no es una cuestión tanto de capacidad. Obviamente que no es lo mismo un junior que un senior al meter una funcionalidad nueva. No es lo mismo alguien que está más años en el proyecto que alguien que está menos. Pero sí nos vamos a dar cuenta que no es el único factor que determina, digamos, de por qué algo se vuelve complejo. Y como hablamos de complejidad, lo normal es que entendamos qué es la complejidad, o al menos la complejidad que a nosotros nos importa. Y antes de dar soluciones, que esto va a ser seguramente al ir atravesando diferentes capítulos del libro, lo que tenemos que entender es que, al menos desde el punto de vista del autor, y con el cual estoy de acuerdo, no es que el sistema haga cosas complicadas per se, porque tenemos muchas partes del sistema que en general son complicadas. No sé, puede ser un acceso a base de datos, o el motor mismo de base de datos es algo complejo, el manejo de diferentes tipos de archivos, manejos de sistemas de caché, manejos de sistemas de notificaciones. Son actividades, el login en sí mismo quizás, o el registro o la seguridad, son cosas que normalmente ya de por sí son complejas. Pero lo que importa es de alguna manera cómo está expuesto eso que es complejo. Entonces, puede haber algo complejo pero que esté armado de una manera tan simple que sea fácil de utilizar, como vamos a ver en algún ejemplo más adelante. Lo que nos importa como complejidad es esa complejidad que sea difícil de entender, difícil de cambiar, difícil de extender sin romper algo. Si estamos ante estos síntomas, de alguna manera sabemos que algo es complejo, cuando no se puede entender muy fácil, cuando no lo podemos cambiar de manera sencilla y cuando no nos permite extender esta funcionalidad como nosotros quisiéramos o como cuando empezó el proyecto, a lo que le llamamos Greenfield Project. Tenemos diferentes formas en las que esto se manifiesta, y si bien ahora no vamos a ahondar tanto, pero vamos a ver algún ejemplo, hay tres que queremos, digamos, que de alguna manera nos queden conscientemente y que nos ayuden a detectarlo en algún momento que nosotros estemos codificando. La primera es la amplificación de cambios, que esto, ¿qué significa? Que tocas algo en un lugar y de pronto, no sé, tenés que tocar 5 lugares más para que ese cambio sea efectivo, ya sea
no sé, cambiar el color a un fondo o cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Esto estoy seguro que las tres cosas nos han pasado a todos. Otra es la carga cognitiva alta, sobre todo, que necesitamos al cargar todo el contexto para hacer un cambio simple. Esto de decir, no entiendo bien cómo funciona, tengo que entrar adentro, fijarme qué es lo que está pasando en todo el método, leer cada una de las oraciones o sentencias, y ves que tiene un montón de líneas que tenés que entender cada una de ellas, todo para poder introducir un cambio. Y la peor de todas es las incógnitas desconocidas, eso que no sabemos en definitiva. ¿Qué significa esto? Que cambiamos algo y rompemos algo en otro lado que ni siquiera sabíamos que dependía o que existía. Y la palabra depender está buena porque obviamente en sistemas muchas cosas van dependiendo de otras para que puedan funcionar. Pero esto lo vamos a ir viendo en profundidad más adelante. Lo bueno es que se queden con estas tres cosas porque son muy útiles de detectar en el código y más adelante vamos a ir viendo ejemplos como para que lo tengamos un poco en mente. Acá hay un ejemplo que de alguna manera grita complejidad. Más allá del lenguaje, es darnos cuenta, ya de por sí, como de alguna manera la carga cognitiva es como que salta a leguas y ni hablar que quizás hay que entender varias cosas. Acá hacemos una funcionalidad reduce, que para sacar un subtotal, después vemos que hay un enter y tenemos el cálculo de un shipping, y después obviamente retornamos un total, que es la suma de las dos anteriores más algo que metimos acá. Más allá de que quizás se puede entender, esto de primeras tiene una carga cognitiva alta, o no es difícil, porque tenemos que ir viendo subtotal, a ver qué hace, por qué mete este VIP acá, quizás no lo sabemos, viene alguien y te cambia un número y no sabes por qué. No sabemos por qué esto puede ser nullable y tiene qué hace el meta, tiene un shipping adentro, qué es el override este acá. No solo eso, sino que después mira y dice, bueno, si es de Argentina, que esta es la abreviación AR, tiene cierto valor, si no otro. Después para sacar los impuestos también se meten unas flags que hay que saber de dónde salen. Hay que saber mucha estructura interna para saber lo que queremos llegar. Y algunas a veces nos acostumbramos, sobre todo cuando lo creamos, pero vamos a ver un ejemplo de cómo esto puede quedar mejor y cómo nos daríamos cuenta al hacer una solución que es bastante más fácil de entender. La misma lógica, otra carga cognitiva. Si venimos acá y vemos el método process, sabemos que tenemos un pedido como parámetro y devolvemos un número. ¿Cómo está compuesto ese número? Fácil. Calculamos un subtotal, calculamos el costo del shipping, calculamos el costo de los impuestos y devolvemos ese total. En definitiva, este método process, en muy poquitas palabras, nos damos cuenta que devuelve un total considerando todas estas partes. ¿Dónde está escondida la lógica que teníamos anteriormente? Bueno, en métodos privados. Pero nosotros en definitiva no necesitamos saber porque ahora está bien delimitado y decimos confiamos en cómo está hecho. Obviamente, la primera vez que lo hacemos, nosotros somos los que vamos a codificar estos métodos y vamos a meter la lógica que compete y obviamente vamos a tratar de hacer que se lea lo mejor posible. Pero lo bueno de esto es que ya, al menos visualmente, el cerebro no está pensando en qué era el flash, qué era el override, que si no se cumple esta condición veo si es Argentina. O sea, hay una diferencia enorme a nivel de lectura. Podemos leer el process y entender el qué hace sin entender cómo lo hace. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Es mucho más fácil de leer y hay que entender que en el software, más hoy en día con IA, la mayor parte del tiempo ya antes nos las pasábamos leyendo muchas más de las veces que lo escribimos. Porque uno escribía una vez y probablemente lo leía como 10 veces, tanto lo nuestro como lo de los compañeros. Y ni hablar hoy en día que la IA termina a lo mejor generando código y nosotros leyéndolo. Entonces es bastante importante tratar que todo se entienda. Y es saber que es el núcleo de todo el diseño. Tenemos dos estrategias para esta batalla de alguna manera que estamos librando. La primera es eliminarlo. ¿Por qué? Es como
casos especiales que no necesitan existir, quizás lógica condicional que podría ser alguna abstracción, estados implícitos que se pueden hacer explícitos. Vamos a ver un ejemplo en el cual nos vamos a ir dando cuenta de que nada, a veces podemos eliminar la complejidad que tenemos y otras veces es accidental y es como meramente técnico, complejidades que se nos van dando, se van agregando ciertas capas, las cuales nos complican un poco eliminarlo. Cuando no podemos eliminarlo, porque no sé, hace muchas acciones, como vamos a ver en el ejemplo posterior, lo mejor es encapsularlo. Porque hay complejidad que no podemos eliminar. Entonces, el diseño modular, que de alguna manera también terminamos pensándolo en encapsulamiento de interfaces, limita cuánto tiene que conocer cada una de las partes que lo utiliza. Como vimos en el ejemplo anterior, no nos interesaba saber el cómo. Lo escondimos bajo una interfaz que era submétodos que nos ayudaban a hacer la tarea principal. A una implementación profunda tratamos de buscarle de alguna manera una interfaz simple. Acá tenemos un ejemplo del lado izquierdo donde un usuario probablemente a medida que fue avanzando el ciclo de vida del software, a lo mejor al principio teníamos un estado que decía, bueno, está activo o no está activo, un booleano. Luego vino el cliente y nos dijo, che, necesito que verifiquen el mail. Agregamos otro booleano que se llamaba verified, de nuevo otro booleano. Luego más adelante dijeron, che, necesito poder banear usuarios. ¿Qué hicimos? Agregamos otro flag. Cuando nos dimos cuenta, tenemos 3 booleanos que representan el estado de un usuario y ni hablar, acá hay 2 ejemplos, pero la cantidad de combinatorias posibles que hacen esos 3 booleanos para obtener en qué estado se encuentra el usuario. No sé, si no está activo y no está verificado, está inactivo. Si está activo, está verificado y no está baneado, está ok, está activo, suponete. Si no, está baneado. Pero podría haber un montón de combinaciones, ni hablar si hay más condiciones más adelante. Del lado derecho podemos ver otro diseño que cognitivamente es bastante más simple. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una clase usuario con una propiedad que es el estado, y ese estado está definido por una enumeración que básicamente nos da las opciones que tenemos disponibles, que puede ser que está activo, inactivo, baneado, podría ser también pendiente de verificación. Y después cuando necesitamos tener alguna acción, básicamente podemos preguntar por el estado o también podemos decir, che, ¿para qué quiero el estado? Quiero saber si se puede loguear. Bueno, esa lógica hoy en día se encapsula de una manera simple, que es, bueno, si el estado es activo, se puede loguear. Entonces, acá nos damos cuenta de la diferencia, de alguna manera, de lo que tenemos acá, que hay que ver un montón de condiciones, de no equivocarte si no está vacío, si es igual a 1 o si es igual a true, porque en uno es true, en el otro es 1, que acá está negado. Un montón de condiciones que si bien cuando uno las escribe lo tiene en memoria, más adelante no sabemos ni por qué lo combinamos así, ni se nos faltó alguna condición, más allá de que después obviamente podamos cubrirlo con test o no. El diseño de la derecha creo yo que van a estar de acuerdo en que es bastante más simple de leer. Cuando hablamos de complejidad podemos compararlo con algo que usamos en el día a día. Hay varios ejemplos. Acá puse el de la computadora, pero nosotros, más allá de que no sepamos cómo está hecha bien una computadora, sabemos que para que se prenda con un botón, por detrás hay un montón de, no sé, de placas, de memoria, de drivers, de sistemas operativos, sistemas de la BIOS, un montón de cosas que no necesitamos saberlas en detalle, pero nosotros sabemos en definitiva que cuando apretamos un botón, la computadora se prende, cuando apretamos otro botón, la computadora se apaga, o el mismo. Ni hablar de todo lo que pasa cuando apretamos nuestro teclado, o sea, cada una de las teclas por detrás esconde un montón de complejidad que hace que la tecla A que apretamos en el teclado llegue al monitor o al editor de texto. ¿Qué nos pasa con esta analogía? Y que en una computadora la interfaz ya está dada, es como vino con un botón de encendido y apagado y no lo podemos cambiar. Pero en software nosotros la diseñamos día a día y eso es algo importante que tenemos que saber porque obviamente nosotros lo podemos cambiar a diferencia de un objeto que podría ser una computadora, pero también podría ser un auto donde sabemos que con una llave lo prendemos y lo apagamos
y por detrás hay 1.000 millones de cosas, combustión, carburadores, no sé, motor, cigüeñales, 20 millones de cosas que probablemente la mayoría de nosotros no las conocemos. Ni las necesitamos para usarlo, tanto para usar una computadora ni para usar un auto. Con esto quiero marcar que esa frase que usamos al final es que el diseño nunca termina. Y en la historia nuestra del software, de alguna manera, hay dos metodologías que fueron muy comunes. Probablemente la mayoría que haya ido a una universidad o haya leído libros de ingeniería del software, haya leído sobre waterfall o modelo en cascada, la cual tenía varias premisas. Una es como diseña todo, después construí o levanta. Tenía varias etapas que se iban cumpliendo una a una. Levantar requerimientos, hacer un análisis del sistema, hacer un diseño un poco más detallado a nivel de clases, de diagramas UML, implementándolo en código, haciendo testing y de alguna manera, obviamente desplegándolo y haciendo mantenimiento. Funciona si puedes visualizar el sistema entero, y la realidad es que la mayoría de las veces no tenemos ni idea de los requerimientos, ni siquiera nosotros ni el cliente. Entonces, a menos que sea algo súper simple, muy acotado y muy académico, la mayoría de las veces es que este sistema nunca funcionó. En software ese supuesto casi nunca aplica, justamente por esto, porque la mayoría de las veces en las empresas hay muchas decisiones que cambian. Por esto apareció el diseño incremental, donde las premisas son diseñar un poco, construir, aprender y ajustar. Cada información nos da información real sobre el diseño, nos da feedback todo el tiempo. Y la premisa acá es, el diseño inicial siempre va a estar equivocado en algo. No importa cuánto hayamos investigado, cuánto le hayamos metido onda, lo que nos pasa es que es complejo, porque nosotros tratamos de traer algo ambiguo de la vida, que es nuestro lenguaje natural, cuando uno se expresa, de hazme una ventana que muestre un texto. Y a lo mejor en la cabeza del cliente era una cosa A y nosotros hicimos Z. ¿Por qué? Porque el lenguaje natural es ambiguo, es contextual, tiene un montón de temas que nosotros sabemos que cuando decimos algo para una persona significa algo y para la otra otra. Entonces nosotros estamos tratando de llevar eso a algo más formal como el lenguaje, a bajarlo con todas las condiciones que tenemos que tener en cuenta, entonces es bastante más complejo. Y en este lado del incremental lo más común que van a conocer es probablemente esas metodologías ágiles como Scrum, que fueron muy, muy difundidas y obviamente tienen sus altibajos de si son útiles o no, pero yo creo que lo importante es que nos quedemos que estas metodologías lo que buscan es diseñar un poco, construir, aprender y ajustar. El ajustar es, una vez que tenemos feedback, iterar ese diseño que creíamos que estaba bueno al inicio y mejorarlo. Miremos esta función. ¿Qué vemos? Si leemos el título, es una sincronización de información de un usuario. Y nos llega, obviamente, por parámetro. Hay que saber si esto de qué manera llega y demás, pero bueno, supongamos que viene desde una petición de afuera. Lo primero que yo veo acá es como hay una consulta base de datos, seleccionan un usuario y lo hacen, obviamente, interpolando este parámetro que viene y lo ponen acá de pecho. Hacen un condicional, si existe. Si no existe no pasa nada, pero si existe, lo cual ya también es discutible, ver si cuando el camino del no hay más código. Pero ya de por sí el camino del sí tiene un montón de cosas complejas. Hace una llamada a una API externa, parsea a JSON, hace una query de update para actualizar el usuario, hace una eliminación de caché y hace una notificación de servicio, que puede ser una push, un email o cualquier otra cosa. Acá tenemos varias miradas. Uno cuando empieza a programar, obviamente, miramos esto y decimos, che, funciona. O sea, veo que está bien, sincroniza la información. Quizás, si leyeron un poco, puedes decir, bueno, las consultas de base de datos a lo mejor podrían estar en otra clase, podríamos mejorar abstracciones. Pero para un junior probablemente esto es, bueno, funciona, pasa, hago unos test, funcionan, excelente. Quizás para alguien con más experiencia, a medida que pasan los años empezás a ver varias cosas, como, che, esto es un potencial, digamos, problema de inyección SQL, que es un conocimiento que se puede ir ganando en seguridad de sistemas.
hacemos muchas tareas diferentes, tenemos la lógica de base de datos metida acá en lógica que a lo mejor debería ser de negocio. Tenemos la complejidad esta de eliminar caché, de enviar notificaciones, de decir, ¿qué pasa si no sé, suponete que el fetch ya lanza una excepción? Al final no sincronizamos nada. Y acá no parece haber un manejo de esos fallos. ¿Qué pasa si sí, trajimos la información pero no pudimos hacer el update? O sí pudimos hacer el update pero no eliminar en caché y no notificar. O eliminamos el caché y no notificamos. Fíjense la cantidad de combinaciones que acá no parecen estar contempladas, al menos, y que parece haber mucha complejidad cognitiva, es decir, hace muchas acciones, muchas combinaciones. ¿Qué pasa en caso de fallo? Queda en estado a medias. Está bien, está mal, hay que volver a intentarlo, notificarlo, enviarlo a un Slack, enviarlo a un Grafana, a un tablero de Kibana donde podamos ver los logs. Hay muchas cosas. Se tiene que poder reintentar, no sé. Y esto de alguna manera es que entendamos que una misma función para distintos tipos de personas y distintos tipos de perfiles lo vemos de diferente manera. Bueno, algo que me había olvidado y que es importante también es que es bastante difícil de testear unitariamente, sobre todo porque está acoplado a todo. Si querés hacer un test de integración también, o sea, es difícil hacer algunos tipos de prueba, sobre todo porque tenés muchas clases acopladas a lo mejor a la infraestructura verdadera. Entonces, todo esto un senior normalmente lo ve, y la pregunta de uno podría ser ¿por qué uno lo ve y el otro no? Digamos. Y la verdad es que eso se entrena. O sea, conscientemente cada vez que leemos código, cada vez que ganamos más experiencia, cada vez que nos topamos con estos problemas, de decir, quizás no vemos ningún problema y después te pasa esto, que vos decís, che, se actualizó y viene el cliente y dice, che, pero no me notificó nada a mí. O esto puede llevarlo a, che, se hizo un pago y no me notificó. Y no nos dimos cuenta, digamos, de qué es lo que pasó porque no lo cubrimos. Entonces, nada, es bastante importante, me parece a mí, que entendamos que esto obviamente se gana con el tiempo, se gana estudiando, se gana aprendiendo. No es algo que nace de la noche a la mañana, de alguna manera es lo que llaman en CS, le llaman game sense, que es como el de, a medida que estamos en el baile, nos vamos dando cuenta cosas indirectamente en nuestra cabeza. Si hay algo que para llevarnos de todo esto es que la complejidad acumulada no es que el sistema haga cosas difíciles, sino que es difícil de cambiar o difícil de extender, eso que vimos al principio, que tenemos dos armas, eliminar la complejidad accidental o encapsular lo inevitable, y que el diseño es continuo, y esto me parece uno de los puntos más importantes. El desarrollo incremental convierte ese problema que hubo de información al principio, a lo mejor de decir el diseño no estaba bien planteado, faltaban requerimientos, lo convierte en algo importante, en algo valioso, como en feedback. O sea, a medida que lo hacemos incremental es, por más que me equivoque, ajusto y cambio. En cambio en Waterfall lo convierte en deuda o en un problemón, porque probablemente cuando llegamos a la época de implementarlo o a esa etapa, que ya pasó todas las demás de levantar requerimientos, de analizar, de hacer diagramas y demás, probablemente pasaron meses. Y eso lo convertía en súper costoso. En cambio hoy hacemos iteraciones de una semana, de 2 semanas, de 4, todo depende, pero tratamos de hacerlo en tiempos mucho más cortos. Entonces me parece súper importante, obviamente los 3 puntos, pero llevarse que el diseño siempre es algo continuo, algo que hay que iterar siempre. Y no importa el Seniority que tengamos, a la primera normalmente la solución no siempre es la mejor y siempre hay puntos de mejora. Bueno, eso es todo. Quería agradecerles por escuchar el episodio. Seguramente sigamos en más detalle con cada una de las cosas en otro más adelante. Chau, chau.